El Podcast presenta Herejes Malignos en 3, 2, 1. Informe de ingreso, paciente NN, número de ficha clínica 63. Diagnóstico, psicosis paranoide. Hola gente, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un episodio más de Herejes Malignos, episodio número 11. Ya tenemos un pequeño lapso ya de grabando estos episodios, estos capítulos, estas bonitas historias. Pero bueno, antes de continuar quiero presentarles a mis compañeros que me acompañan como en cada noche tenebrosa. Aquí a mi lado izquierdo tengo a mi estimado Richie. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Ahora ya estoy de vuelta. Ahora sí fue un pequeño percance en el cual no pude estar, pero ya estamos de vuelta aquí en las cosas sombrías de Herejes Malignos. Perfecto, mi estimado Richie. Y hasta el otro lado, hasta mi otra esquina, tengo a mi estimado Skinny. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Javier. Un gusto estar un episodio más aquí con ustedes. Ahora sí, el tridente maligno. Así es. De Herejes Malignos. Muy bien. Sí, y fíjense, ya como lo pudieron escuchar ahorita en el intro, hoy tenemos un caso que está en tendencia. Algo en especial que siéndoles muy sinceros, yo cuando lo escuché me voló la cabeza porque en realidad es una obra maestra para mí, en lo que a mí concierte, ya que también soy muy amante de todos estos temas de radionovelas, es audioseries, audiolibros, etcétera, y el material que ahorita está en tendencia me encantó y dije, ¿por qué no? Tenemos que hacer un episodio dedicado a ese tema y teniendo como referencia de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando, chicos? Estamos hablando de la audioserie, ¿sí? Llamada Caso 63. Precisamente, y fíjate, mi estimado Skinny, que es una... Yo no conocía, debo de admitirlo, yo no sabía de su existencia hasta hace, no sé, que 2 semanas aproximadamente, que fue cuando les comenté que me gustaría que hiciéramos un episodio sobre eso. Estaba yo en la universidad y un maestro nos lo recomendó porque salió a la luz una imagen, que creo que ustedes también la recuerdan, de una captura de pantalla de los vuelos que había de Chile a España, a Madrid, para ser más exactos, con el nombre de uno de los protagonistas de la historia. Y obviamente todo se juntaba, era el día, los lugares, el año, güey. O sea, el año. Siento es muy padre cuando en ciertas cuestiones de ficción, series, películas, las crean en una época que es como justo los años que estás viviendo, ¿no? Pero esta serie, según yo, salió hace 2-3 años, si no tengo mal el dato. Y tú decías, nunca va a cuadrar como ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y cuando vi esa imagen justamente fue que también me voló la cabeza. Dije, verga, o sea, es una serie que se escribió, no sé, 2020, 2019, o que salió a la luz 2020, 2019. La escuché y es obviamente muy importante ese vuelo. El vuelo creo que era el 23 de noviembre, si no mal recuerdo. 24 de noviembre. Un vuelo de Chile a Madrid con una persona involucrada de nombre María. Sería el detonante del futuro de la humanidad, güey. Sí, precisamente, creo que ya durante mucho tiempo nos hemos encontrado con un montón de historias que tienen que ver con viajeros en el tiempo, que básicamente es el tema del programa del día de hoy, de los viajeros en el tiempo, y que normalmente tienen una tendencia a viajar por una razón de que normalmente es salvar a la humanidad, ¿no? O hacer un acto específico. Es correcto, Javier. Sí, y pues a mí, de las partes que yo he escuchado, es una producción argentina, o al menos las voces se notan chilena. argentinas. Son chilenas. Son chilenas, ya acá me corrigieron, pero es esta parte de cómo la narrativa auditiva puede trasladarte a ese punto, que es lo que ya habíamos perdido, ¿no?
que alguien te esté contando una historia y que no la estés viendo, porque el proyectarlo de tu mente es mucho mejor. No, y ya lo habíamos platicado alguna vez aquí creo que fue en el episodio pasado precisamente, donde tocamos el tema de la mano peluda, lo que es la magia de la radio, ¿no? Que estar escuchando alguna historia, algún relato, y que tú mismo eres capaz de crear los escenarios, eres mismo de capaz de crear los personajes. Por ejemplo, podemos encontrar, ahorita basándonos en esta radioserie o audioserie de Caso 63, podemos, al menos eso es lo que a mí me pasó ahorita, que me gustaría escuchar la opinión de mis compañeros, pero a mí lo que me pasó fue que yo estaba escuchando los primeros capítulos o los primeros episodios y se me hacía muy interesante la voz del chico, solo que no recuerdo el nombre. El nombre en la serie es Pedro Reuter. Pedro Reuter, precisamente. Y los sonidos externos, por ejemplo, cómo prende su cigarro al momento que fuma su cigarro. La parte, para poner un poquito más a la gente en contexto, si no lo han escuchado, creo que no vamos a dar tanto spoiler, simplemente vamos a hablar un poquito sobre la serie. Y para que la vean, o sea, creo que el fin es hablar un poco de los viajes en el tiempo, que también va mucho con la serie. Pero regresando un poco a lo que decías, Javier, está basada o iniciando la serie es Pedro Reuter, es el viajero en el tiempo que llega al año, creo que es 2019, si no mal estoy, pero llega y empieza la serie él estando en un psiquiátrico, siendo entrevistado por la doctora Elisa Aldunantes y Fuentes, según yo. Y te empieza a envolver con todo el audio exterior, o sea, no solamente sus voces, que son muy características, es que son muy buenas, sino desde todo el rollo de que empiezan a hacer las grabaciones, cómo se escucha el clic, güey, el girar la cinta de una grabadora que se usaba o que se usan en ese tipo de situaciones, ¿no? De terapias o de casos específicos. Sí, justamente es parte de envolver a esta parte narrativa con los efectos Foley, que tiene un gran trabajo de producción, porque así tienen que ser, tienen que envolverte, y creo que la radio es parte de esto que se manejó. La producción tiene que ser muy bien para envolver al público, si no, ¿cómo vas a contar una historia? Todos la pueden contar, pero una buena historia, no todos. Y mira, fíjate, me estoy encontrando aquí con algunas teorías. Por ejemplo, se dice que viajar al futuro puede ser posible. Al pasado no lo sé, ahorita lo veremos, lo estaremos investigando, pero de hecho ya lo encontré. Perdón, no continúa. Ok, por ejemplo, aquí tenemos el modelo matemático que dice que es posible volver al pasado y como tal solucionar algunos problemas. Y ¿qué les parece si les leo un poquito el contenido? Sí, porque me estoy aguantando algo. Ok. Vale, dice, imagina que tienes una máquina del tiempo con la que puedes viajar al pasado. En estos momentos tendrías la posibilidad de viajar a finales del 2019 y evitar que se desatara la pandemia de coronavirus. Ojo, aquí hay un punto bien importante porque no vamos a spoilear, pero tiene algo relativamente que ver con esto, lo que es el caso 63, y que ahorita la pandemia es como el señalamiento o es la meta a evitar, a superar, exactamente, a evitar pues todo lo que ya todos sabemos que pasamos, ¿no? Sí, porque a lo que trata es de un virus, el virus Pegaso, creo. Y pues es la modificación, como tuvimos modificaciones en el SARS-CoV-19. Aquí también tiene su mutación. Ya después salieron ahí el Omega, el Alfa y todos los demás del COVID. Y posiblemente lleguemos a Pegaso. Exactamente. No lo sabremos si es que llegamos a 2062. No lo sabemos. Pero perdón que te interrumpa, Richie, güey. No, todo bien. Tengo bien atorado este rollo en la parte de los viajes en el tiempo. La serie dice que, bueno, primeramente tengo entendido, y a lo que he leído y a lo que me maman los viajes en el tiempo, güey, es más difícil o se cree imposible el viajar al futuro. ¿Por qué, güey? Porque el futuro es incierto. Y tu futuro lo vas modificando conforme las acciones que estás realizando en el presente, ¿no?
Se podría viajar en el futuro siempre y cuando existiera esa parte de que tu futuro ya esté escrito. O sea, de que tú ya por más que hagas algo, pues no puedes modificar nada, ya está hecho, ¿no? Y ahora la parte de viajar al pasado, pues hay muchísimas teorías, ¿no? Pero la que también me gusta mucho y es como que te pones a pensar, supongamos nosotros estamos ahorita aquí, es el día 8 de diciembre que estamos grabando el episodio sale el día, no, es 3 de diciembre, el episodio sale el 5. Viajaste al futuro. Viajé al futuro, lo siento. Cosas. Entonces, nosotros viajamos al pasado, a 2019, por ahí de octubre, diciembre, a China y prevenimos que se propague el COVID-19. El tema es que aquí lo que sucede es que estamos salvando a otra línea temporal. No estamos Exacto. salvando nuestra línea temporal. Exacto. Sí. Hay un viaje de ida, pero no un viaje de De regreso. regreso. ¿Por qué? Porque en el momento quisiera poder explicarle gráficamente. Al momento que tú viajas al pasado y haces una modificación temporal, se hace una ramificación. Ajá, es una tangente. Bueno, es como muy Back to the Future esta parte donde dice, nos salimos de la línea de tiempo donde vamos fija, Ujú. se abre una ventanita y ahí es donde vamos a modificar esa parte y de ahí partimos hacia adelante. Exactamente. O sea, no va a ser el mismo Javier, no va a ser las mismas cuestiones. ¿Por qué? Porque nada de lo que fue después del 2019, después de la parte del COVID, sucedió. Estaba escrito, sí, justamente. Y qué bueno que lo tomas porque algo así lo dicen en Endgame, si nos vamos muy burdamente, ahí explican justamente cuál es la ramificación que se hace. Si tú modificas algo en el pasado, ya estás creando otra realidad. Y nos dice, entonces, ¿volver al futuro siempre nos engañó? Sí, volver al futuro siempre Sí. nos engañó. Tiene muchas... Y se ha hablado y no pasa nada. Digo, Volver al Futuro es una gran película, es una obra maestra, pero al final de cuentas sí tiene muchas carencias en cuanto a sostener teorías de viajes en el tiempo y cómo debería de funcionar Ujú. este rollo de viajar el tiempo, porque ahí hacen un cagadero. Sí, y me gusta mucho indagar en esta parte porque nos vamos a modificar el espacio-tiempo, porque también lo podemos ver en Interestelar, el cómo nosotros podemos modificar esta parte que el tiempo es la quinta realidad. Totalmente. Prácticamente nosotros realizamos esa modificación, nosotros mismos nos abrimos la puerta y salimos de la cuarta, porque es tercera, cuarta dimensión para llegar a la quinta, que es la del tiempo. Exactamente. Y abonando un poco a lo que dice Skinny, precisamente, si mal no recuerdo, también se necesita la muerte. Se necesita la Sí. muerte, digamos, en el futuro. No, digamos, pongámoslo en un terreno estable, ahorita aquí en el presente. Si en dado caso yo quisiera viajar al pasado, yo tendría que morir. Y tendría que morir una persona del pasado para yo entonces tomar su lugar en la dimensión, digamos. Sí. Es que aquí, o sea, sí entiendo la parte, pero depende, pues, la teoría en la que te estés basando para viajes Ajá. en el futuro. En la serie comentan, güey, que en la línea del tiempo manejarían como las reencarnaciones, se puede decir, ¿no? Sí. Pedro Reuter viaja a la línea del 2062 a 2022, que en teoría sería otra línea del tiempo. Ajá. Y en esa línea del tiempo existe una persona que ocupa su mismo lugar en el espacio-tiempo, pero viene siendo el mismo. O sea, no es Sí. como que para que llegue Richie del futuro al 2022 tiene que morirse Javier. No, tiene que morir el mismo Richie o su misma esencia que ocupa Ajá. el espacio-tiempo en 2022 para que él pueda Tomar su surgir. lugar. Y esta ya estuvo planteado en la parte de X-Men, de viajes en el tiempo. Justamente Charles Xavier manda la mente de Logan a Logan de 1980, en el cual tienen que parar a este Magneto para no matar a Mystic.
trasladan todos sus cuerpos a eso, entonces prácticamente solamente llegan a su cuerpo. Si llegan a su cuerpo y esa mente de 1980 desaparece para ir a la del futuro. Entonces es despojarte de tu cuerpo para poder entrar a otro del pasado. Que al fin de cuentas será el mismo tuyo, pero digamos en otro, exactamente, en otro tiempo. Y bien como lo dijo Skinny hace un momento, no repararías lo que será tu línea del tiempo, sino estarías abriendo otro camino, otra línea del tiempo en el que las cosas serían diferentes, pero a ti ya no te tocaría vivirlo de la misma manera. Exactamente. Sí, justo, güey, pero me quedé caniqueando en la parte de que siempre viene en las películas que, digo, porque ahorita todo es ficción, todas las cuestiones de viajes en el tiempo son ficciones, esperamos que en algún futuro se puedan realizar, pero siempre hay un sacrificio, ¿no? O sea, siempre es la elección de tu línea temporal, ya está hecha mierda, hay que regresar y que las otras personas lo puedan disfrutar. Tú no vas a tener ningún recuerdo de ello, y en el momento, y aquí es lo que pasa, en el momento de que tú llegas al punto, no sé, supongamos tú del 2062 naces en el 2030 y tú llegas a la lineal del 2022, en el momento en que la persona, tu yo del 2030 nace, tú tienes que morir. Ahí es cuando haces el intercambio espacio-tiempo de tu persona. Mira, y fíjate, si nos ponemos muy conspiranoicos, no sabemos en realidad, porque ahorita mencionabas sobre que en un futuro pudiera ser, no sabemos si en realidad ya se esté haciendo, güey. Es que muchas cosas que podríamos sacar en cuestiones de pensamientos propios, de conspiraciones que existen. No sé, o sea, también esto lo podemos aplicar a un tema que podríamos tocar futuramente, que es el efecto Mandela. Sí. Entonces, son muchas cosas que también nuestra mente nos da para tener nuestro propio criterio, ¿no? Sí. Nuestra propia opinión. Y estás de acuerdo que en dado caso de que eso estuviera pasando, o sea, no sería algo que se supiera. Exactamente, estaría totalmente bajo secreto, porque si no, imagínate el desmadre que hubiera. O algo, como dices, algo que ya pasó, a lo mejor esa parte, digo, tocando un poquito del efecto Mandela, a lo mejor en un futuro hubo un cagadero, pasó una situación en la cual tuvieron que regresar hasta cierto punto y se modificó esa línea temporal. Y para esta línea temporal que estamos viviendo ahorita, algunas cosas cambiaron, pero nuestro cerebro lo recuerda diferente. Es un resumen de lo de qué es el efecto Mandela, pero que podría estar dentro también de algún viaje o alguna modificación temporal, ¿no? Sin tapujos, sin ninguna limitación mental, güey, podemos divagar hasta... Sí, podría ser una... Está bien chido eso. Sí. Podría ser una consecuencia de algún viaje en el tiempo. Ahora, si nos metemos también en temas de reencarnación, quizás todos somos viajeros en el tiempo. Sí. Quizás si en el momento en el que nosotros morimos, en realidad estamos naciendo nuevamente, pero... Que es un tema que también tendremos. El reencarnar es una parte muy chida, ya lo habíamos visto aquí en algunas divagaciones que hicimos con la parte de los viajes astrales. Sí, justamente. Y esta parte también me gusta, la ley Murphy. La ley Murphy habla de que si ya está pasando algo, puede pasar algo peor. Justamente. Entonces, si quieres viajar al pasado para modificar algo, bien no sabes si estás salvando algo o lo estás empeorando. ¡Ta madre! Es que como los memes, ¿no? De, una mariposa aletea y te destruye todo, ¿no? O sea, sí, es que ahí entraríamos nuevamente en el debate que tuvimos hace un tiempo, que a lo mejor si yo hago algo bueno, quizás es malo para Richie. sí. Entonces también debemos de tomar en cuenta como las repercusiones que va a haber hacia los lados, los golpes colaterales que existen en el momento de que nosotros generemos algún cambio. Exactamente. Y justo es algo que se toca dentro de la serie. Ya un poquito regresando, hay una parte en la que están platicando la doctora Elisa y Pedro Reuter, y le comenta, oye, ok, si el tema es de que María va a ser la que va a generar todo este pedo de Pegaso, ¿por qué no viajaste al año en el que María es una niña y la matas, ¿no? O
O sea, porque puedes decir, Sí. ese es el tema. Pero Pedro le contesta de lo que se busca es encontrar momentos en la línea temporal. Esto quiere decir que en el futuro estudian todo, o sea, estudian o son muy meticulosos con esta parte porque seguramente les sucedió, ¿no? Si prevés tú algo o si estás muy en algo es porque la cagaste en algo, ¿no? Sí, exactamente. Perdón las redundancias, pero no quiero perder la idea. Y él le comenta eso. Se buscó, se analizó y la manera en la cual puede haber menores repercusiones, menores errores, es justo esta manera: llegar yo a ti y que tú seas la que salve el mundo. Eso está muy genial porque imagínate si hubiéramos viajado al pasado y hubiéramos detenido la parte en donde se avientan las bombas atómicas. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera evitado el lanzar las bombas atómicas? Fíjate que yo creo que en realidad hay muchas, o sea, no creo que este sea el caso de lo que tú comentas, Richie, pero creo que existen muchas situaciones en la vida que siento yo que hacen falta que pasen para poder nosotros mejorar a algo. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó durante la pandemia? Pongamos con un ejemplo bien simple. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? Hubo muchos muertos, hubo mucha desgracia, estuvo muy, muy feo, muy pesado. Pero también nos dejó mucho aprendizaje, güey. Nos dejó mucho aprendizaje en el hecho en el que ya nos estamos dando cuenta, gracias a una pandemia, que nosotros tenemos al alcance una tecnología muy alta de la cual le podemos sacar provecho. Que a lo mejor ya no es necesario irme a meterme en una oficina toda la semana para trabajar y lo puedo hacer desde mi casa. Y ya no contamino tanto en mi traslado. 2, las calles ya no están embotelladas. Bueno, en realidad sí, pero digamos que es un ligero cambio. Sí. No se encuentra tanto embotellamiento. Tengo más tiempo para actividades recreativas. Ya no es la necesidad de trabajo, casa, trabajo, casa, sino que ya tienes tiempo para hacer otras cosas fuera de lo laboral. Creo que por ahí se escuchó un gatillo. El chavo del 8, otro gato. Sí, Es el Tommy ahí, la mascota del podcast. Justamente, Javier, y concuerdo mucho contigo, ¿no? A veces que nos ponemos a pensar de ¿qué haría si tuviera una máquina de tiempo y si pudiera regresar al pasado? Pero yo siempre he caído en cuenta en que lo que soy hoy es el fruto de lo que fui yo en el pasado, ¿no? Y sin las cosas, situaciones o pérdidas que uno pudo haber tenido en el pasado, uno no sería lo que soy. Exacto, sí, bien la parte de qué voy a hacer o qué hice, sí es muy diversa porque no sabemos justamente que si podemos cambiar algo del pasado, bien me voy a encontrar con las mismas personas o me voy a encontrar con las mismas acciones. Bien pude hacer una acción buena en el pasado y en el presente, ya que fui al pasado, no se hizo esa buena acción. Tengo menos personas o ya no existo. Fíjate que en realidad creo que es un tema bien debatible y no recuerdo muy bien, no quiero decir aquí una mentira, una barbaridad, pero creo que también en la audioserie de Caso 63 se menciona que en realidad son las mismas personas, simplemente de distinta forma. No recuerdo si lo leí ahí, lo escuché ahí o lo leí en otra parte, pero ¿qué les parece si de eso lo platicamos ahorita? Por lo pronto vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos para seguir con el tema. ¿Les parece? Así es esto, viajeros del tiempo. Pa' que va, gente. Antes de irnos, recordarles que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a suscribirse a nuestro canal, que nos sigan en todas las redes sociales, ya que nos pueden encontrar como el Podcast. Y los dejamos con esta rolita y ahorita regresamos. No sé lo que pasó, pero quiero estar así toda la semana.
estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Quiero agarrar la fiesta, lunes o fin de semana. No me importa, saquen las caguamas, armemos el desmadre, que se haga el bailón. Véngase descalza, mamita, pa' que se trae tacón. Ey tú, Godín promedio. ¿Trabajas duro para el patrón? ¿Estás en un camino hacia la autodestrucción? Creo que sí. ¿No sabes nunca qué vas a hacer? No. Pues yo te tengo la solución. No te pierdas todos los miércoles episodio nuevo de Marvid y te olvidarás de todos tus problemas. Vaya, el pod del cast. Y pues bueno, gente, estamos aquí de vuelta en Herejes Malignos. Esperamos que les haya gustado mucho la rolita que acabamos de escuchar. Pues bueno, antes de irnos a corte nos quedamos con un tema bien interesante, muy debatible, que es los viajeros en el tiempo. Pues bueno, si yo mal no recuerdo, independiente de del audioserie que acabamos de escuchar y de la cual estamos tomando como referencia, no sé si estoy confundido, Skinny, pero tú algún día mencionaste mucho este tema que lo querías tocar, o si lo estoy confundiendo con los viajes astrales. No, sí es un tema que de verdad a mí me apasiona, o sea, en primera, porque es algo que te puede volar la cabeza y te puedes quedar divagando horas y horas y horas, y más si tienes unas buenas cervecitas con unos buenos amigos que también les interesa el tema, ¿no? Hay muchas series, películas, hasta caricaturas. Quiero tocar una parte del Flashpoint. Uf, buenísimo. Y tocar la historia del Flashpoint porque y la historia de Flash. Porque, bueno, si la gente no conoce a Flash es una persona que... Vayan a ver la serie, está en Netflix. Sí, totalmente muy buena. Las primeras 3 temporadas, ya después de cuando sale la temporada de The Bow, ya no son tan buenas hasta la 9ª, y esta ya va a ser la última temporada, entonces... Que bueno, hay temporadas o series que deben de envejecer hasta donde da. Sí. Y no más. Pero bueno, la historia es de que Barry Allen es un niño en el cual cuando es pequeño llega un viajero en el tiempo que mata a su mamá. Y la mata, ¿por qué? Porque quiere crear a Flash. O sea, desde ahí ya empezamos con un tema de viajes en el tiempo. Flash obviamente va a ser Flash en un futuro, pase lo que pase, y va a tener un oponente que se llama Reverse Flash, o Flash Reverso en español, para los que no van al inglés. Entonces, él sabe que quiere un oponente muy poderoso, entonces regresa. Bueno, si estoy mal, me corrige Richie, ¿no? Porque también tú eres de cómics. Él regresa al pasado, mata a la mamá de Barry para que él se convierta en Flash en un futuro y poder tenerlo como oponente, ¿no? Entonces aquí empezamos con los ciclos que también existen en los viajes en el tiempo. Sí, justamente de esta parte que dices, el cómic está muy bueno.
muy, muy interesante y es cuando se empezó a reescribir justamente los nuevos 52 en DC Comics. Es correcto. Y me gusta, la he leído varias veces y cuando dices algo que estás leyendo supera a la parte visual, está muy chido porque yo vi la película animada y créeme que me gustó bastante porque está muy bien contada, todas las tangentes del tiempo que llegan y me gusta mucho eso de los espectros que te van persiguiendo por el tiempo porque tiene que haber alguien que esté cuidando el tiempo. Que sería ¿cómo le llaman? La fuerza de la velocidad. Ajá, la fuerza. En español no me acuerdo cómo le llaman en inglés, güey, pero sí, la fuerza de la velocidad. Y quiero tocar también, Richie, la parte ya de cuando Flash Barry Allen crece, se convierte en Flash y se da cuenta que al correr, que es una parte, o al vibrar, que es una parte que genera al correr muy, muy rápido, se da cuenta que puede viajar en el tiempo, porque viaja por error. La primera vez que viaja en el tiempo, viaja por error. Se asusta y como que sigue corriendo y regresa al presente, ¿no? Entonces se da cuenta de que puede viajar en el tiempo y lo primero que hace es regresa al pasado, al momento en el que Flash Reverso mató a su mamá y lo detiene. Entonces él regresa al presente y se da cuenta que todo cambió. Solamente por un acto que fue la muerte de su mamá. Creo que todos lo haríamos o lo pensaríamos hacer. Sí, claro. Pero todo lo que él hizo o ese momento en el detener la muerte de su mamá hace que todo su futuro cambie. Sí, justamente ya eso trabaja en la parte de la criminalística, exactamente. Y ya pues está en un departamento y justamente llega en su cumpleaños, bueno, al menos es en la parte de animación, llega en su cumpleaños, su mamá la abraza y todos le preguntan y todos dicen ¿quién es Flash? Porque él está buscando a Flash, pero nadie sabe quién es Flash. Solamente saben que es Barry Allen. Exactamente. Y eso está muy chido porque siempre lo vemos de la parte de voy a ser mejor, pero tú puede que sea tu mejor lo que estés haciendo. Pero no sea lo mejor para las demás personas. Y aquí es donde otra vez agarra como la onda y regresa otra vez al pasado a detenerse a sí mismo para que no detenga la muerte de su mamá y toda su línea temporal pueda seguir lo más parecida. ¿Por qué? Porque aquí volvemos a la parte que es Flashpoint y lo que decíamos de las ramificaciones temporales. Él regresó, salvó a su mamá, generó una línea temporal diferente a la suya, volvió a su presente, vio que no le gustó, regresó, hizo otro movimiento, pero en esa escena estaba el asesino de su mamá, el Flash que le iba a salvar y el Flash, que iba a detener a su Flash para que no muriera su mamá. Entonces ahí se deriva otra línea temporal diferente a las dos anteriores. Y ahí ya cambia. Es más normal, es más parecida a la primera, pero no es lo mismo. Y fíjate, ahorita que lo mencionas de esa manera, precisamente yo me estoy encontrando aquí con información sobre las tan famosas paradojas. Que precisamente primero vamos a dar lectura un poco sobre lo que podría ser una paradoja. Dice, esa posibilidad teórica de la que estábamos hablando en su momento, sin embargo, se choca con lo que los científicos llaman una paradoja, que haría lógicamente imposible que los viajes se pudieran realizar. O sea, tenemos también, como tú lo dijiste ahorita, Skinny, si uno lo que entendí entre todo el revoltijo que hizo Flash o no sé quién, sí. Se fue, regresó y volvió a irse desde el principio y después otra vez para evitar que se fuera. Es correcto. O sea, ahí se crearía, según a lo que tenemos aquí en este estudio, se crearía una paradoja. En realidad, si tú vas al pasado y modificas algo, en ese presente no tendrías la necesidad de ir al pasado. Pero ojo, aquí es bueno que aclaremos que ahí estaríamos hablando de una sola línea temporal, en la que si tú estás en esa línea y regresas al pasado a modificar algo, obviamente en el presente no tendrías la necesidad de regresar y obviamente no pasaría.
Y aquí lo voy a hilar un poco, güey, con la serie, o bueno, con la audioserie de Caso 63, que es lo que le comenta Pedro Reuter de, oye, ¿cómo? Bueno, la doctora Elisa Aldunante le pregunta, oye, ¿cómo puedo saber si es cierto que me estás hablando con la verdad, ¿no? Y ella empieza a sacar sus deducciones de que, ok, si tú eres del año 62, tienes tantos años, entonces prácticamente tú naces en 3 años, supongamos, ¿no? No tengo la fecha exacta. Dice, entonces tus papás ahorita tienen tantos años y yo les puedo marcar para decirles, o sea, para saber si existen, ¿no? O si ya naciste o vas a nacer o cosas así. Y que están embarazados. Y él le comenta, justo, usted, doctora, es que nace que mis papás se conozcan porque les habla sobre una teoría del futuro, de que su hijo viene del futuro, y eso a ellos les encanta o los atrapa, hace que se conozcan, y eso hace que yo nazca. Usted, doctora, hace que mis papás se conozcan y hacen que yo nazca. O sea, en realidad, es que aquí ya nos damos cuenta, tal cual como lo estamos diciendo, o sea, Pedro podemos viaja, ser una paradoja. sí, justamente. Pedro viaja en el tiempo al pasado y se topa con la doctora y él mismo le dice, es que tú vas a hacer esto. Y no es que yo se lo esté pidiendo, sino que tú lo vas a hacer porque te va a entrar la curiosidad de saber qué pedo. Es lo que pasa con la teoría de Sarah Connor de Terminator, de que manda a este güey a que conozca a su mamá para que John Connor nazca y John Connor lidere la parte de la rebelión de las máquinas. O sea, él es una paradoja. Sí, porque pues si él no hubiera lanzado a su compañero para que él naciera, entonces no hubiera existido la rebelión, se podría decir. Exactamente, y es como se puede decir círculos viciosos temporales que tienen que pasar forzosamente para que todo continúe. Por eso a lo que comentan es como que tienen que ser en momentos específicos las modificaciones, porque si no va a volver a lo mismo. O sea, si no lo haces de tal o cual manera, no va a resultar, va a volver a pasar a algo, a lo mejor con una pequeña variación, pero al final de cuentas va a volver el ciclo. Exactamente. Y lo que pasa es de cuando quieres hacer una modificación, tiene que ser en un momento específico para que de ahí pueda salir la línea temporal en la cual ya no sea necesario esa paradoja. Está muy chida esa y a mí me gusta cómo lo desarrollan muy bien. Se llama 12 monos, la película 12 monos, en el cual ya ya no existen los humanos. Prácticamente el aire ya es tóxico. Ya los animales son los únicos que están en la parte de arriba. Ellos viven en el subterráneo y se explica que los únicos que están investigando cuál fue el año que realmente pudo causar, o sea, quiere decir que ya viajaron a diversos puntos del tiempo para poder parar esta teoría, este episodio, y no han dado con el año específico. Por eso siguen enviando a personas y una persona en específico para que vea, porque saben que él es el que empezó esta parte del virus. No, y justamente aquí también vuelvo a volarme la cabeza de que forzosamente es una persona en específica, pero también comentan de que tiene que ser una persona que no tenga nada para qué regresar. O sea, como es un viaje sin retorno, tiene que ser una persona que ya lo perdió todo. Y me vuela la cabeza, y volvemos a lo mismo de las personas que ocupan. Pedro Reuter regresa porque ya no tiene nadie a quien volver o por qué regresar a 2062, porque su esposa murió, y resulta que la persona que ocupa el lugar de su esposa en espacio y tiempo es la doctora Elisa Aldunante. No mames, es que y se está lo bien dice, interesante y bien tal chido cual esto. se lo menciona, diciéndole que ella él le dijo en ese momento todo lo que, o sea, es un spoiler grandísimo, pero para que estén en contexto, él mismo, Pedro, le menciona todo a la doctora sobre todo lo que a continuación va a pasar y todo lo que ella va a hacer. De hecho, hay una melodía
hay un fragmento de una canción en el audioserie que le dice, necesitas escuchar esta canción. Es para empezar la segunda temporada, güey, esa. Exactamente. Sí, justamente. Sí, justamente la radioserie tiene Y 3 temporadas, ¿no? Y aquí, sí, tiene 3 temporadas. Y aquí voy a algo también que me voló a la cabeza mucho y que me dejó pensando. Comentan en la serie que ellos llegaron a tener sueños. Y uno siempre ha pensado, güey, a veces sueño que estoy yo en otra situación, en otra, se puede ser vida, ¿no? Y la explicación que te dan es eso, o sea, que no son sueños, sino que estás viendo tu vida en otra línea temporal. Son emparejamientos temporales, se les puede decir. No sé si es correcto ese término, pero yo los llamaría así, emparejamientos temporales. Que a lo mejor tú estás dormido, pero la persona de otra línea temporal, que sería, no sé, tu doppelganger, se puede decir, está en esa parte. Él menciona mucho Roma, una imagen y ciertas cuestiones. Y tú te quedas, vergas, ¿de dónde salió esa imagen de Roma? Y siempre estuvieron buscando ir a Roma. Y en la segunda temporada te das cuenta que esa imagen fue vivida por Pedro Reuter, o por la persona que ocupa el espacio-tiempo de Pedro Reuter en el segundo viaje, o en el viaje que hace la doctora Elisa Aldunate con su esposa, que es ella misma, pero en el pasado. Fíjate, una de las características de esta audioserie precisamente es la emotividad y el cómo puede entrar esta historia por parte de lo sentimental. Yo tuve un episodio, digamos, un episodio no de crisis, pero sí en el que yo reflexionaba mucho cómo cambiaron las cosas en tan poco tiempo. Por ejemplo, antes de entrar en pandemia, creo que estamos todos de acuerdo que las cosas eran completamente distintas a lo que se vive hoy en día. Porque una vez me encontré en una página de ahí de la universidad, me encontré una especie como de... No era meme, más bien era una frase en la que se veían todos los flashbacks del año 2020, de cuando es diciembre. Normalmente en muchas plazas públicas ponen el año 2020, pero con luces o con cohetes, y todos están haciendo el conteo en el 2019. Y para que se pongan un poco en contexto, voy a tratar de hacerlo lo más descriptivo posible. Cuando entra enero del 2020 y todos como si nada, que se empieza a escuchar por ahí la palabra coronavirus, por ahí se empieza a escuchar la palabra COVID, y que es uno de los años más caóticos que hemos tenido. Sí. Y que todos empiezan como algo así muy simple o algo como hasta de broma. Sin embargo, para darle continuidad a lo que le estaba mencionando, que yo me encontré y que hasta, de hecho, sí me movió muchas cosas, fue de 2 alumnos en la universidad que habían salido de la universidad, y uno de ellos empezó a tener esos pensamientos y como si lo estuviera viviendo. La gente muriéndose, hospitales llenos, mal manejo del sector salud frente a la pandemia, y de repente es un tronido, ¡pum! Despierta el chavo en una banca del Parque Rojo, dormido, con su compañero diciéndole, güey, vámonos ya que tenemos que ir a pagar la colegiatura de la universidad. Y este chavo le pregunta, ¿y la pandemia? ¿Y los muertos? ¿Y todo lo que ha pasado? Y el chavo le dice, güey, estás loco, estás dormido, acabas de soñar. Entonces, o sea, aquí es quien nos está mostrando cómo se le está enchinando la piel. Y precisamente quiero compartirles, yo sentí esa misma sensación. Y yo dije, no mames, o sea, ¿te imaginas? Imagínense gente que ahorita están escuchando este episodio y de pronto se van a dormir, despiertan. Y es el 3 de diciembre de 2019. Exactamente. No existe podcast, no existe absolutamente nada de lo que hoy en día hay. Nunca existió pandemia. ¿Cómo lo tomarían? Güey, yo neta, o sea, quiero hablar justo después de esa sensación. Neta, gente, tengo el chino encuerado. Pero va
más allá de eso, o sea, güey, me siento anonadado, güey. Y digo, y no es por nomás decir Sí. y hablar y balbucear, güey. Es para que la gente sienta de verdad lo que yo estoy sintiendo, o sea. Me puse a caniquear y sí, güey, o sea, pudiera ser eso. Y entramos a más conspiraciones de que a lo mejor también esto es una simulación. Y los Sí. viajes en el tiempo nomás son reinicios, güey. Totalmente. Exactamente. Pues, Pero qué chingón, güey, el poder vivir esto, güey. Sí. Poder tener esa libertad de poder expresarnos, de poder divagar, güey, en teorías locas, güey. Imagínate a alguien que despierte después de esto y que vea camisas que digan sobreviví al 2021 y al 2020 y, o sea, y acaba de despertar y dice, ¿2020? O sea, Pues, ¿qué pasó? No, O y sea, imagínate el contexto, Richie. Imagínate, Ajá. güey, que tú te levantas. Ahorita vas y te acuestas a dormir y te levantas. Y ponle, es 2022. Ponle, ya casi por terminar 2022. Pero quizás nunca pasó la pandemia. exacto. Nunca hubo clases presenciales para los estudiantes. Nunca hubo cierre de negocios para los emprendedores. Y de repente tú ves a la gente muy quitada de la pena, sin cubrebocas, que hoy en día ya casi no se usa cubrebocas, pero que en realidad sin ningún cuidado. ¿Tú cómo te sentirías, Richie? Que fueras la única persona en el mundo que recordara la pandemia. Creo que en primera sí estuviera llorando porque sabría que mi tío está vivo. Y después de esto, pues sí, atesorar ese tiempo. El tiempo creo que es la herramienta que no podemos sustituir o no podemos. Creo que es lo intangible que nos hace experimentar algo tan hermoso como es la vida. Exacto, tú, Skinny, querías. Güey, digo, pues se fueron muchas personas, muchos seres queridos, güey. A mí me gustaría despertar en diciembre del 2019, güey. Pero volvemos a lo mismo, güey. Si no hubiera pasado lo que pasó, no estaríamos grabando este episodio de Herejes Malignos, a lo mejor. De hecho, No, yo estoy completamente seguro. No hubiéramos tenido el mismo camino que hemos tenido, porque todos los factores que están alrededor creo que influyen. Y no hubiéramos tenido esta tendencia, no hubiéramos acercando a grabar algo, no tendríamos quizás ni siquiera la necesidad de tener un micrófono enfrente para poder decir tantas cosas que queremos decir. Exacto, güey, neta, estoy en un shock, güey, que dices, verga, qué cabrón ese caso, güey, que comentas, güey. Pero a lo mejor y él tuvo un emparejamiento Puede ser. temporal con su yo del futuro, sí. algunos meses, y vio todo el rollo de la pandemia, güey. Puede ser, y mira, quizás ahorita a lo mejor, obviamente es algo que sí te va a hacer sentir, pero creo que si nosotros estuviéramos todavía en pandemia y todavía estuviéramos viviendo lo que se vivió en el 2020, creo que sería un poco más duro, más difícil de superar, porque pues no tenemos el mismo contexto que tenemos en el 2020, ¿no? Con las calles vacías, lugares cerrados, bancas de parques totalmente clausuradas, o sea, con todas las prohibiciones que tuvimos durante la pandemia. A lo mejor ahorita no la resentimos tanto porque de alguna manera ya estamos más libres, pero imagínense escuchar esa historia que les platico en ese entonces, deseando, anhelando poder estar en el 2019, a principios. Porque ya 2019, digamos que en China sí ya había los primeros casos. Los brotes. Ajá, ya al final del año, y ya pues acá Occidente llegó entrando el mes de febrero, marzo. Exactamente. Qué difícil, qué difícil. Aquí les bajo y qué una complicado. pregunta. Si pudieran tener una máquina del tiempo, ¿a qué año y a qué momento viajarían? Qué difícil, ¿eh? Es complicado. Sí, qué difícil, porque lo que he desarrollado lo he trabajado, o los traumas que he hecho también los he trabajado. No te estoy diciendo de modificar. ¿Qué momento te gustaría vivir, güey? ¿Esto para qué? Para ser un viajero en el tiempo donde salga una foto Richie con su celular en 1800 y cacho. O sea, que solo únicamente ya. espectador. Sí, espectador. Espectador. Sí, no. Uy. Estaría chido
ver a mí sí me gusta un chingo Guadalajara y sí me hubiera gustado ver como con los huevos así que dice la señora Beatriz, aquí se hace Guadalajara y se hace Guadalajara porque yo lo hago. A mí sí. A mí me costaría mucho trabajo decidir una sola opción porque soy muy amante de la historia y creo que existen miles y miles de cosas que a mí me gustaría vivir. Por ejemplo, me gustaría mucho vivir la independencia de México, ya que pues en realidad nuestro sistema educativo lo ha llenado de mentiras y de farsas, y me gustaría ver la realidad de las cosas. También me gustaría ver lo que es la revolución mexicana y hasta la francesa. También me hubiera gustado Estaría bien vivirlo. chido ahí ver cómo cortan cabezas. Es que sería bien complicado, fíjate, porque también me gustaría, por ejemplo, vivir un Woodstock, un Avándaro, o sea, vivir la época dorada de los Beatles en los 60s. O sea, vivir en la época hippie de estar en California, mudarte a San Francisco, irte a Chicago, andar en combi. O sea, me gustaría hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, son miles de casos lugares. que me encantaría. El viejo oeste también me gustaría mucho. Perro. Estaría El muy viejo chido. oeste me gustaría mucho. Cuando hubo el conflicto entre México y Estados Unidos, cuando se llevaron la mitad del territorio, también me gustaría. No, o sea, tengo... Llegar con Santa Ana, güey, y decir, Con no lo Santa vendas, güey. No, Más pendejadas, por favor. o llegar y ver la civilización azteca, ver a los indígenas. Los o sea, mayas, güey. Sí. O sea, todo eso me mamaría. Pero a ti, Skinny, ¿cuál te gustaría? Digo, justamente, o sea, estoy igual, güey. Digo, me gusta también mucho la historia. No parece que me guste, pero sí me mama, güey. Pero creo que en una época, güey, y esto me ha marcado por una serie que vi, que es la de los Peaky Blinders, güey. Me encantaría vivir en Inglaterra o en Estados Unidos en la época de la prohibición del alcohol y del tráfico de ese tipo de cosas, Con Al güey. Capone. Ajá, sí, Sí. ¿por qué, güey? Por la manera de vestirla, o sea, neta era ser elegante todo el día, o sea, obviamente yo creo que olían a culo, pero Sí. pero sí son muchos lugares, muchas épocas que me gustaría vivir de espectador, güey. Hay un episodio de Doctor Who que a mí me gusta mucho, que es justamente un viajero en el tiempo, y Doctor Who siempre ha sido interpretado por alguien más. Es de que viaja con Van Gogh en sus últimas fases y lo saca de donde está y lo trae a donde se está exponiendo, al Museo de Londres, y le dice, ¿ves? Esta es toda tu obra. Y después él pues solamente se agarra llorando, güey, porque no ve, ajá, no, y aparte de que no escucha, ¿no? sí, y aparte de No, también vamos es a... que pues, se la oreja, cortó una güey, oreja. sí, cierto. Sí, es todo tu esplendor, es todo el esplendor que puedes compartirle al mundo y prácticamente todo el mundo te Fíjate, conoce. a mí hasta cosas tan sencillas, güey. O sea, me gustaría ver cómo se conocieron hasta mis padres, güey. Estaría bien perro. ¿Sabes yo qué quisiera hacer, güey? Sí, Llegar y ver una última vez a mi papá. eso estaría muy chingón. Muy chingón poder tener la oportunidad de También. volver a estar frente a A mi seres abuelita. queridos que se han Sí. ido. Y pasar algo así como, ¿recuerdan cuando, según yo fue Game también, cuando Tony Stark, güey, tiene una charla con su Sí. papá, güey? Está bien chido. Es como que, verga, no sabes que soy yo, pero siéntete orgulloso de mí. Sí. Esas. Ay, no, güey, esto está muy, se puso muy denso, güey. Sí, no manches. Sí. Sí, tendremos muchas oportunidades De hacer muchas cosas, pero pues, todo queda en lo que es, ¿no? Ficción. Exacto. Al final de A menos que alguien ya nos diga cómo viajar en el tiempo. Sí. A menos de que ahorita nos topemos a alguien y nos diga qué nos va a pasar en unos O años. solamente despertemos Exactamente. en justamente. 2019. Y que no recordemos nada. No lo sé. Ya no sé si me gustaría o no. Siéndote muy sincero. Ya no sé si me gustaría o no. No lo sabemos, Javier. No, exactamente. Y nunca lo voy a saber. Ni modo. Nunca lo vamos a saber. Pues bueno, como ya desgraciadamente todo inicio tiene un final. Hemos llegado al final del episodio. Un episodio muy fuerte. Creo que sí nos removió muchos Sí. sentimientos. Más ahorita al final. Recordando a muchos seres queridos que se fueron. Recordando las antiguas vidas que teníamos antes de lo que pasó en 2020. Y pues bueno, mis estimados, muchísimas gracias. ¿Cómo se sintieron?
a gusto, estuvo muy interesante y siempre los viajes en el tiempo van a ser un bucle donde nos vamos a perder, que está bien chido. Justamente por dos, lo que dice Richie es un tema fascinante, es un tema muy bonito y más, güey, porque la imaginación te deja volar y más si no le pones un límite. Solamente quiero darles un consejo, lo escuchen en el año que sea y si viajan en el tiempo, recuerden no viajar con teléfonos smartphone para que no haya mucho pedo con este rollo de las otras épocas, ¿no? Exactamente. No tengamos pedos. Que no lo puedan cargar. Que no se asusten. O llévense un cargador. O una pila. O llévenselo y muestren el podcast. Ajá. Exactamente. Pues bueno, mi estimadísimo Richie, tus redes sociales, por favor, mi Me hermano. pueden encontrar en Instagram como R95, ya. Ahora sí, y R Carvajal, cierto. R Carvajal. R Carvajal 95 y en todas las redes así me pueden encontrar y también aquí en el podcast. Muy bien, mi estimado Richie. Mi estimado Skinny, tus redes sociales, mi Ahí me hermano. pueden encontrar como el skinny-pat. Ya andamos para quien me quiera seguir o pues si no sigan al podcast. Aquí también decimos mamadas, ¿no? Exacto. Así exactamente. También me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como soy Javi01. Pues bueno, gente, recordarles solamente que compartan, se suscriban a nuestro canal, empiecen a checar todo el contenido que tenemos del podcast, que lo hacemos con todo el amor del mundo. Y pues nos vemos hasta la próxima. Nosotros fuimos Herejes Malignos. Muy, pero muy buenas noches. Bah.